Capital Sonoro. Ahora. Aumenta el número de heridos en accidentes viales en Bogotá. ¿Cuáles son las razones? Pérdidas por 2.3 billones de pesos habrían tenido EPS en el primer semestre del año, dice informe. Y se da a conocer finalmente el número de candidatos inscritos para las elecciones locales en Bogotá. ¿Cuántos son? En minutos le contamos. Ahora, un podcast. Hola, soy Nadia Orozco y esto es Ahora un Podcast. Y yo soy Carolán Figueroa. Es miércoles 9 de agosto de 2023. Y el dato del día está relacionado con nuestro especial de hoy sobre pueblos indígenas en Bogotá. ¿Cuántos pueblos viven en la capital? ¿Cuántos están organizados en forma de cabildo? ¿Cuáles son sus principales necesidades y demandas? Sobre esto hablamos hoy. La periodista detrás de la investigación fue Melissa Guevara. Hola Melissa, cuéntenos cómo dio el programa y cuál es el dato del día. Pues el dato del día tiene que ver con que la población indígena en Bogotá ha crecido un 400%. Pues según la Secretaría de Planeación, en 2021, 76.967 personas se autorreconocieron como indígenas en la capital. Y según las autoridades indígenas, los 26 pueblos indígenas tienen 14 cabildos y se ubican en las localidades de Usme, San Cristóbal, Suba y Chapinero. ¿Y cómo le pareció el programa? El programa estuvo cargado de variedad y diversidad y creo que ese era el objetivo. Y lo mejor es que fueron 3 mujeres lideresas indígenas, una por supuesto que es congresista, que es Atiquigua, y de verdad dieron a conocer el panorama de Bogotá, de cómo están viviendo los indígenas en Bogotá, porque muchos de ellos viven en arriendo o en subarriendo, y también dentro de ese porcentaje hay comunidades indígenas y pueblos indígenas que viven muchas veces en invasión, como es en Usme, en Tocaimita, casi que a las afueras de Usme, en la parte rural, y allí ellos viven sin acueducto, no tienen las calles pavimentadas, e incluso en el tema de educación también se habló en este programa, y es que los niños y las niñas indígenas les cuesta mucho más acostumbrarse o más bien aprender en el colegio, precisamente porque su lengua es distinta. Y el distrito no tiene la política pública que acoja a la diversidad, es decir, dentro de la constitución política está que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y muchas veces no se ve, por supuesto, por estas prácticas, y quienes están siendo afectados son las comunidades que llegan a Bogotá desplazados de sus territorios por la violencia. Muchas gracias Melissa. Ahora sí, vamos con las noticias. Un informe que habla de las finanzas de las EPS. Daniela Spiti, al parecer hay números rojos para las EPS. ¿Cómo es la cosa? Hola Nadia, mira, pues este informe lo realizó el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, dirigido por el exministro de Salud Augusto Galán. Se revisó el estado financiero de las entidades promotoras de salud, las EPS, y pues esta es una situación que ha desatado una fuerte polémica entre el gobierno nacional y varios sectores políticos y actores del sistema de salud colombiano, que revelaron que las EPS cerraron el año pasado con billonarias pérdidas. En el cierre del año 2022 registraron un déficit de hasta 2,3 billones de pesos. Daniela, ¿a qué se deberían estos constantes saldos en rojo? Bueno, pues indican que encontraron una brecha entre los recursos disponibles y las deudas acumuladas desde gobiernos anteriores, esto en contraste con la alta demanda de servicios y tecnologías de salud que tienen ahora. Los ingresos de las EPS son considerados como insuficientes. Esto genera que estas entidades tengan que hacer esfuerzos adicionales para capitalizarse con el fin de responder a la demanda permanente y creciente pues, por parte de sus afiliados. El Centro de Pensamiento indicó además que algunas de esas entidades han tenido que asumir gastos extra con el fin de atender a los pacientes que han recibido después de que las EPS que los atendían originalmente entraran en procesos de liquidación. Daniela, este semestre tendremos otra vez al tema de la salud sonando en la agenda pública por cuenta de la reforma a la salud que sigue su camino en el Congreso. ¿El informe menciona de alguna u otra forma la reforma? Bueno, Nadia, sobre esto el panorama ahora es que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, indicó que harán realidad esta reforma y afirma que ya han consensuado con pacientes, EPS y comunidad, llegando a un acuerdo desde el punto de vista técnico. Dice él que hace falta el acuerdo político. Esto lo dijo en el marco de la conmemoración del primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Gestar Salud y otras agremiaciones de EPS, por su parte, pues acaban de emitir en un trino de Twitter
sus declaraciones y cuentan que no se ha logrado tal consenso y que siguen pidiendo espacios de diálogo. Igualmente, la organización Pacientes Colombia rechaza estas declaraciones del ministro y dicen que tienen ya semanas solicitando una cita. La cosa entonces no pinta nada bien. ¿Qué recomendaciones hace el informe entonces? Entre las recomendaciones de Así Vamos en Salud, considerando tanto la situación financiera actual como la propuesta por la reforma, se destaca que en las proyecciones se mencionan gastos que hoy no se contemplan en los más de 87,9 billones presupuestados, lo que podría poner en vilo las atenciones que se cubren hoy en día. Entre estos gastos, sin estimación, está el caso de las licencias de maternidad extendidas a toda la población. Entonces, pues, piden atención a temas como estos. Gracias, Daniela, por toda la información. Tenemos por fin, a poco más de 2 meses de que se celebren las elecciones locales, los datos de los candidatos inscritos para Bogotá. Cristian León, el periodista que está y estará cubriendo esta carrera legislativa, tiene más información. Hola Cristian, díganos cuántos candidatos son y a qué corporaciones se representan, por favor. Hola Carolan, me alegra mucho saludarla. Bueno, la cifra es la siguiente: 2.222 candidatos que se inscribieron en Bogotá para estas elecciones de 2023. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, ya sabemos que son 9 para la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero además pudimos conocer que para el Consejo fueron 507 los postulados y para las juntas administradoras locales 1.706. Hay que decir que en términos de listas, como me preguntabas, se inscribieron 240, 15 para Consejo y 225 para estas juntas administradoras locales. Ok, Cristian, y de los 9 candidatos que se inscribieron para competir por la alcaldía, ¿cuántos se inscribieron por firmas, cuántos por un solo partido y cuántos lo hicieron por coalición? Bueno, la distribución fue de la siguiente manera: de esos 9 candidatos, 3 lo hicieron a través de coalición, 2 lo hicieron por grupos significativos de ciudadanos, es decir, las firmas, y 4 por partidos políticos tradicionales con personería jurídica. ¿Y en el Consejo cómo está ese panorama? Bueno, aquí ya cambia un montón. Aquí la mayoría lo hizo por listas. Específicamente 15 listas fueron las que se inscribieron, de las cuales 6 por coaliciones y 9 a través de partidos políticos con la personería jurídica. Ok, vale. Entonces, una última pregunta. Si algún candidato se quiere bajar del bus en esta campaña que viene, ¿lo puede hacer? ¿Se puede, por ejemplo, sumar a otro candidato? Una gran pregunta, efectivamente lo puede hacer, pero siguiendo la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que también hay otras fechas que se han estipulado y otras condiciones que ya, digamos, son de fuerza mayor, como conocemos ese término. Por ejemplo, el 29 de septiembre vence el plazo de modificación de candidaturas, pero que fueron revocadas o que bien, en dado caso podrían ser revocadas por causas constitucionales o que no cumplan legalmente con la candidatura o que estén inhabilitados o demás. Este tipo de cosas hasta el 29 de septiembre se puede vencer y cambiar esa candidatura. Y el 18 de octubre vence el plazo de inscripción de nuevas candidaturas en caso de muerte o incapacidad física permanente. Pero realmente, según el historial y lo que indica la registraduría distrital, hasta el momento no se ha generado un caso reciente que se tenga que utilizar esta fecha. Otro dato que también es muy importante es que se pudo conocer cuántas listas se inscribieron por localidades. Y efectivamente Usaquén, como se pronosticaba, fue la localidad en donde más listas se inscribieron con 11 y en la que menos registros se presentaron fue Sumapaz con 6. En la lista también aparecen Chapinero con 10, en Cristóbal con 12, Usme con 13, Tunjuelito con 12 y también tenemos a Fontibón con 10. Bueno, muchísimas gracias Cristian por toda esta información. Gracias a ustedes. Los dejo para que continúen con Ahora un Podcast. Preocupación en Bogotá debido al aumento de los siniestros viales en lo que va corrido del 2023, pues según expertos son varias las causas a las cuales hay que prestar más atención. Esteban Bejarano, cuéntenos cuáles son las cifras. Nadia, en Bogotá entre enero y junio de 2023 se registraron 277 personas fallecidas, lo que representa un aumento del 7,6% frente al 2022, siendo junio el mes con más víctimas fatales
de lo corrido del año con 55 fallecidos. Esto representa aproximadamente un 19,1%. Se han registrado 11.308 personas lesionadas entre enero y junio del 2023, lo que representa un crecimiento bastante importante del 9% y que pues además preocupa esto con respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior. Los hombres tienen mayor participación en esta siniestralidad vial con un 77% aproximadamente, debido a que, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se exponen a conductas y comportamientos más riesgosos al momento de conducir. Precisamente son hombres entre 18 y 34 años quienes mayor participación tienen en fatalidades de Bogotá con el 49%. Y para concluir estas cifras, se conoce que el rango de hora en el que más se registran accidentes con heridos es entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Esteban, ¿cuáles son los actores viales que más se ven involucrados en siniestros? Nadia, el usuario de moto es el actor vial que presenta el mayor registro de fallecidos en siniestros viales. En efecto, son 126 fallecidos que corresponden precisamente a este actor vial. La falta de experiencia y pericia de los motociclistas al momento de conducir, pues están asociadas a este número con el 41,8% del total de fallecidos. También se encuentran involucrados los peatones. Hasta junio han fallecido 104 peatones en las distintas vías de Bogotá y el 51% de estos están asociados a una colisión con una motocicleta, un accidente, un siniestro vial con una motocicleta. En el primer semestre perdieron la vida 36 usuarios de bicicleta. ¿Qué han hecho las autoridades para enfrentar este problema? Pues bien, se conoce que han instalado diferentes puestos de control en varios puntos de la ciudad, principalmente en los corredores como la autopista norte, la calle 80, la calle 13, donde se presentan en algunas ocasiones bastantes siniestros viales. Y también por medio de la campaña No Más Muertes en la Vía, pues están generando conciencia en los diferentes actores viales. Y finalmente, ¿qué dicen los expertos? Pues además de presentar preocupación, dicen que hay que prestar atención a estas causas de imprudencias viales, el exceso en los límites de velocidad y demás temas o factores como el actuar de algunos ciudadanos al conducir bajo los efectos de alcohol. Veíamos que una de las cifras es que entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana se presenta la mayor cantidad de siniestros, de fatalidades y de heridos a causa de accidentes de tránsito, y ellos dicen que esto puede ser por la falta de control a la hora de que en las autopistas y los corredores se pueden ver un poco solos a esta hora y pues aprovechan para conducir a exceder, los límites de velocidad. Entonces hacen un llamado a que se generen estrategias que realmente efectúen cambios en el tráfico y en la movilidad de todos los actores viales. Esteban, pues estaremos pendiente y muchas gracias. No se vayan sin las siguientes noticias. Una de salud porque sellaron 4 ambulancias que operaban suspendidas y llevaban medicamentos vencidos en Bogotá. La Superintendencia de Salud recibió varias denuncias sobre fallas en la prestación del servicio de estas ambulancias que operaba un privado, además de uso inadecuado de recursos del SWAT. Según la información que tenemos, las empresas que son investigadas son Asistencia Médica en Línea SAS y H&R Ambulancias IPS SAS. Una de derechos humanos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por falta de investigación ante la desaparición del soldado Óscar Tavares en 1997, mientras este prestaba servicio en San Luis de Toledo, en Cundinamarca. El Estado ahora deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y continuar con las investigaciones y el proceso penal respectivo a la desaparición de Tavares. Y una de servicio porque mañana se realizará la ciclovía nocturna, también llamada Ciclofest, en el marco del Festival de Verano. Se realizará entre 6 de la tarde y 12 de la noche, por lo que se recomienda no hacer uso del vehículo particular o regresar a sus casas antes del inicio de la ciclovía nocturna Ciclofest de Verano. También se sugiere usar modos de transporte no motorizados como la bicicleta o el viaje a pie, así como el transporte público. Para información de desvíos pueden consultar la página web de movilidad del distrito. Y eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast.
Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana viernes habrá 30% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y 18 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.